Y regresando de todos estos países, con congresos, multitud de gente, prediqué una congregación con 2000 personas en Guatemala, en Elín. Y sin embargo, después de ver el respaldo de Dios en muchas maneras, pues me quedó tristeza. Precisamente de eso, de ver multitudes y ver el país, los países cada vez peor, multitudes de creyentes, ¿no? Y comprendí que en todos los ministerios que Dios nos ha dado, en todos los países, tienen el mismo problema. Es el problema de Cristo. Dios omnipotente tiene solo un problema: que no tiene obreros. Tiene muchos creyentes. Fíjense si tiene creyentes Cristo, que la epístola de Santiago dice que los demonios son creyentes y tiemblan. Así que tiene miles de millones de creyentes demoníacos. Una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás en su rebelión. Y luego, pues miles de millones de seres humanos creyentes. 1000 millones católicos, 1000 millones protestantes. Por ahí anda la cifra, ¿no? Creyentes, pero y obedientes. ¿Es que Jesús quiere creyentes? No. Y uno tiene ese dolor de ver que pocos están dispuestos a dejarse contratar por el buen patrón Jesús para trabajar para Él. Y el que paga perfectamente con moneda celestial, y a ver cuánto vale el gozo, cuánto vale la paz, la esperanza, cuánto vale el amor. No hay precio. Y eso es el pago divino, es llenarte de satisfacción. Y además, pues que no te falte nada, porque Él no quiere que pase miseria a ninguno de sus hijos, y menos sus siervos. Y entonces, pues el Señor no quiere obligar a los que se dicen creyentes, los que pronuncian con sus labios Señor, Señor, pero su corazón está en otra cosa, pues no les quiere forzar. Es maravilloso que los seres humanos tenemos tendencia a forzar a otros. Y así, pues, los que ya prosperan a niveles políticos, pues dominan, y los tiranos llegan a matar si no se les obedece. Pero Dios, ¿qué caballerosidad tiene? Que respeta el libre albedrío que nos ha concedido y no nos quiere forzar. Es más, no desea obligar a nadie. Quiere despertar en los seres humanos una voluntariedad de amor. Como Él es amor, quiere que le obedezcamos porque nos ha enamorado, porque nos llena de admiración, porque es maravilloso hacer su voluntad, y porque además lo que Él manda es perfecto. Su voluntad es lo mejor para nosotros y nuestros familiares. Pero esa es la tristeza de Jesús, que no tiene obreros. Y la gran comisión, antes de ascender a los cielos, se despidió de 500 de sus seguidores. Allá en el Monte de los Olivos, pues una nube lo tomó y ascendió a los cielos. Pero antes se despidió diciendo, Mateo 28, 18 a 20, id por todo el mundo y haced ¿qué? ¿Qué? Y claro, yo vengo sufriendo de las iglesias evangélicas que hacen creyentes dominicales, creyentes de ritos, creyentes de cultos, de ofrendas y de diezmos, creyentes de tradiciones religiosas, pero no hacen discípulos. Y por eso el país no puede cambiar. Pero claro, cuando
Cuando el Señor levanta a hombres y mujeres esforzados y valientes que siembran su vida y mueren cada día al egoísmo, pues eso produce que el Espíritu Santo multiplique y dé fruto abundante y haya muchas bendiciones por todas partes, ¿no? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el absoluto poder de Dios nos manda a hacer discípulos. Es decir, que confiemos en que esa es su perfecta voluntad y que si deseamos obedecerle, nos va a ayudar para lograr lo que no podemos por nosotros mismos. E incluso va a hacer lo imposible, porque es Dios de lo imposible, milagros y prodigios para darnos el éxito que nos pide que tengamos. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. Es curioso, aunque el Señor me ha dado la gracia de aprender más cosas desde que me tomó hace 42 años. Sin embargo, los fundamentos de las enseñanzas que recibí al experimentar el cambio de corazón, de ser una nueva persona, son las mismas, no han cambiado, las mismas cosas, enseñándoles. Y por eso mi pasión es hacer discípulos. Mi pasión es que usted experimente lo hermoso que es trabajar para el que nos creó y para el que lo dio todo para salvar nuestra alma. El buen patrón. No hay nada más hermoso. Yo tuve trabajos impresionantes. Yo tuve un éxito laboral, pero era un desgraciado. Tenía un nivel altísimo. No echo de menos nada de eso. Ni aceptaría que me contrataran para ningún puesto de terrenal. Me propusieron para entrar en política. Digo, usted sabe que yo estoy consagrado a Dios. Y el que me lo propuso era un hombre importante. Digo, no voy a bajar de categoría. Porque tengo la máxima categoría. Primero, siendo hijo de Dios, ya está la identidad perfecta. Y después, ¿a quién servir mejor que aquel que es absolutamente fiel y que me ha demostrado un amor total a muerte? Vamos. Y ese es el anhelo tan grande, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que hacer los discípulos. Imagínense ustedes, si cada uno de los que están acá y cada uno de los que están en nuestras 19 congregaciones de Madrid hace un discípulo al año. Imagínense. ¿Cuánta multiplicación sería eso? De todas maneras, las personas tienen que hacer discípulos sí o sí. Los padres tienen que intentar discipular a sus hijos. El problema está en que fracasan. Sin Cristo fracasa. Pero ese es el proceso que corresponde a nuestra naturaleza humana y creados por Dios. Y los patronos hacen discípulos a sus obreros enseñándoles pum. Pero qué discipulados son todos esos. Qué hermoso es tener a todos tus hijos sirviendo a Dios como discípulos de Cristo. Esa es mi vida. Y todos mis nietos, muchos. Aquí tengo pues mis 2 nietitas con mi hijo Dani, pastor, y así en los demás lugares, ¿no? Miren, yo pues casi lloro de loca gratitud por todo lo que Dios me ha bendecido, pero también lloro por ver que muchos no alcanzan esas bendiciones, que yo merecía menos que ellos. Yo era mucho más malvado que usted, querido oyente.
por lo tanto no puedo pensar que ha habido ni el más mínimo mérito para recibir esta gracia. Usted también puede recibirla. Solamente agárrese fuerte a la roca, a Cristo Jesús. Ámele, enamórese. ¿O es que no es digno de ser amado aquel que por amor lo dio todo por nosotros? Y ya por eso, viendo que estamos acercándonos al final de los tiempos, que este mundo se está haciendo pedazos, que va a ser una tragedia inmensa, creciente y creciente por culpa de la perversión humana, porque Dios está quebrantando el mundo para ver si se ponen de rodillas y dicen, Dios mío. Y es cierto que muchos lo están haciendo. Muchos quebrantados están poniéndose de rodillas en Ucrania, en Turquía incluso. Hemos tenido bautismos en Turquía, increíble. Claro, escondidos, pero cosas... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué resistir tanto a Dios? ¿Por qué seguir dándole la espalda? ¿Por qué seguir razonando con los pensamientos humanos que nos han llevado a la ruina? ¿Por qué seguir con sentimientos carnales que nos han desviado del bien? Y por eso les invito de todo mi corazón primero a que quieran ser discípulos. Déjense ser discipulados. Deseen ser discípulos, si no lo son. Aquí hay discípulos. Y una vez que usted decide ser discípulo, qué bueno tener hijos espirituales, hacer a otros discípulos. Primeramente empezando por la familia, claro. Y eso lo dice bien claramente. Primera de Timoteo 3, 4 a 5. Bueno, en Proverbios 17, 6 dice, corona de los viejos son sus nietos y la honra de los hijos sus padres. Así que mi corona son mis nietos y la honra de mis hijos somos mi mujer y yo, y la honra de los hijos de los pastores son los padres, o de los que son verdaderos discípulos. Y en primera de Timoteo 3, 4 en adelante dice que para ser buen obispo, buen pastor, incluso luego lo repite con buen diácono, buen ayudador, buen siervo de Cristo, pues debe de gobernar bien su casa y tener en sujeción, en respeto a su mujer y en obediencia a sus hijos, que se comporten claramente con honestidad. Y el que no sabe gobernar su casa, sigue añadiendo, no puede gobernar la iglesia. El que no gobierna a su mujer o a su hijo, ¿cómo va a gobernar a otro ser humano? A un discípulo. No puede. Porque créanme, gobernar es bueno si se gobierna en la autoridad de Cristo. Es bueno y necesario. Alguien tiene que gobernar en la casa, en la congregación. Imagínense si no hubiera un pastor en las congregaciones, pues las ovejas harían lo que les da la gana, ¿no? Pero el pastor con la vara y el cayado, inspirados por la autoridad y la sabiduría de Dios, gobiernan, intentan gobernar con justicia en bendición de los gobernados. Y por tanto, lo primero para hacer discípulos en tu familia, a tus obreros o a las personas que Dios ponga a tu cargo, pues lo primero es el testimonio. Dar buen testimonio.
¿Cómo vas a decir a otros que hagan lo que tú no haces? Yo no subiría aquí, no tendría la desfachatez y la hipocresía de subir aquí para decir a otros lo que no busco cada día en oración y en súplica de hacer la voluntad de Dios. Y porque todos conocen cómo mis hijos son discípulos de Cristo y me respetan a mí, me obedecen, y mis nietos igual. Por eso puedo tener autoridad para decirlo y transmitir la bendición tan grande que supone es una familia tan, es numerosa y estamos unidos a muerte. Pues eso, ¿cuánto vale? Piénsalo. Tú también puedes recibir esa gracia. No es que Dios no hace acepción de personas cuando te perdona. Ya no hay culpa y estorbo para que Dios derrame su gracia abundante. ¿Y cuándo perdona? Cuando hay arrepentimiento verdadero y se pide perdón por los pecados. Y entonces Él es misericordioso y justo y nos perdona todo. Y produce en nosotros un odio a ese pecado vergonzoso, a esos pecados, y un deseo de ser limpio, alma limpia, corazón puro. Así que lo primero es testimonio. No puedes pedir a otros que hagan lo que no hacemos, ¿no? Dice un proverbio suizo: las palabras son enanos, pero los ejemplos son gigantes. Lo que importa es, primero, el testimonio. Es la mejor manera de enseñar a alguien, enseñar a alguien lo que quieras enseñar, dando testimonio de tu veracidad, ¿no? Y enseñándoles a orar. Créanme, llevo muchos años descubriendo cada día que todavía no sé orar como conviene. Voy aprendiendo y cada día oro mejor y más. Pero todavía el Espíritu Santo quiere llevarme a ser todavía más en el kairos, en el tiempo de Dios y en esa comunión íntima con Él, sin que mi mente o mi corazón estorben. Y voy aprendiendo en los mañanas, si Dios quiere, y el lunes, martes, siempre tenemos una clase de oración con todos los varones de donde yo vivo, que son por lo menos 20 hombres casados, para aprender juntos a orar. Pues si quieres hacer discípulos, enséñales primero a orar. Enseña a tu esposa a orar si no sabe, aunque a veces es la mujer la que le va a enseñar a orar al marido, porque las mujeres son más intercesoras que los hombres. Tienen más corazón para orar que los un poco mazacotes varoniles, ¿no? Que somos más secos para eso. Pero claro que podemos dejar de serlo, y quiere Dios que lo seamos. Pero tú sabes qué hermoso es. Antes de venir para acá, pues he orado por mi esposa, abrazándola, porque tiene a su mamá con 96 años que está muy cargante, ¿no? Bueno, es normal, porque aunque ora y es una hija de Dios, pero... Y luego, pues también está todavía afectada por todo el ajetreo y encontrarse con todo el lío en casa. Además, nos ha nacido la segunda bisnieta justo el día anterior de llegar. Creo que fue el día 6 de febrero y llegamos el 7, ¿no? Y viven en mi casa, ¿no? Es mi nieto con su mujer, hija del pastor de Ecuador, y nos ha nacido la bisnieta y están en casa. Y todo eso pues produce, mucha alegría, pero también una tensión especial. Qué hermoso es orar con tu esposa en el mismo espíritu.
y notar la presencia de Dios ahí confortando. Orar por tus hijos, orar con tus hermanos. Orar es vital. No olviden que el mejor libro que el Señor me ha concedido, de los muchos que he podido escribir, sigo insistiendo que es el de orar como respirar. He presentado en este viaje el último de palabras proféticas y ha sido un impacto, pero yo me agarro a ese libro como el más importante, porque Jesús no enseñaba a predicar a sus discípulos, pero sí a orar, sí a orar. Y por eso él decía, según está escrito en Mateo 26:40, allá en el Getsemaní, les invitó a orar con él. Y se durmieron, y le dejaron solo, orando solo y sudando sangre. Y entonces les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y claro, como no habían velado ni orado, todos cayeron en la tentación de abandonar a Jesús en el último momento para no arriesgar que los mataran a ellos también. Ay, amigo, menos mal que Jesús le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte, porque antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y así sucedió por no orar. Miren, orar con un poco de fe y después de pedirle al Espíritu Santo, guíame en la oración, es respirar el aliento de Dios, es acercarte a Dios, es hablar con Dios, es escucharle a Dios y es intimar con Él. Es maravilloso porque ¿qué romance habrá mejor? Todos los que están enamorados quieren hablar con su enamorada, con su enamorado. Y bueno, yo sé lo que cuestan los teléfonos nuestros cuando, aunque ahora tenemos un número que puedes gastar todo lo que quieras y pagas lo mismo, pero recuerdo cuando no era así, las facturas de teléfonos de los que tenían teléfonos y estaban enamorados. Digo, madre mía, pelando la pava todo el día. Pero créeme, aprende a orar, aprendamos a orar más y mejor. Y enseñemos a otros a hacerlo. Enseña a los niños a orar, a tus pequeños. ¿Tú sabes que pronto aprenden? Claro. Fíjate tú, con tantos años, a mí no se me olvida que de niñito yo me ponía de rodillas. Estoy hablándote de igual con 3 años o 4. Y me de rodillas con las manitas así. Y yo decía, Jesucito de mi vida, Jesucito de mi corazón. Esa oración no se me puede olvidar nunca. Me quedó ahí. A pesar de que luego fui un ateo y un canalla, pero me quedó ahí. Y es que los niños son inocentes y no le dan vueltas al coco. Simplemente reciben esa invitación y claro que tienen fe en Dios enseguida, porque no son mal pensados y son pequeños. Luego ya, si no se les guía bien, pues fíjate. Así que aprendamos a orar y enseñemos a orar. Aprendamos a ser humildes y enseñemos humildad. Se enseña humildad, porque Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por lo tanto, Él enseña la humildad. ¿Y cómo? Humillándose. Y Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo para mostrarnos la madre de todas las virtudes, que es la humildad. Y que además agrada a Dios de una manera tremenda, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la humildad se aprende. No es, pastor, ore por mí que soy un soberbio y que quiero ser humilde. Ala, como si fuera enseguida, pomba, ya estás, sales de hecho
un bendito palomo, ¿no? En lugar de ser qué sé yo, un lobo, ¿no? No, se aprende en la praxis diaria de humillarse uno. En la escuela de discipulado, uno de los lemas que tenemos es: nunca desperdicies una oportunidad para humillarte. Hay tantas a lo largo del día. Siempre tenemos oportunidades que Dios nos pone para humillarnos delante de los demás, pues cediendo la preferencia y no queriendo, pues conseguir la aprobación y a base de quitarle a otro su criterio. No lo sé. Son muchas las maneras, ¿no? Leemos en Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, del 5 y 6. No olvidéis, una de las bienaventuranzas, triple dicha es: bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y dice así, Primera de Pedro 5. Igualmente jóvenes, y aquí hay muchos jóvenes. Yo no sé, yo creo que yo soy el más viejo de todos los que están acá. Sí, veo las caras y no veo ninguno más viejo que yo. Creo que no, podría ser, pero no, que no. Les miro a ustedes, bueno, qué bien tienen ustedes la oportunidad de recorrer un camino más largo, si ese camino es Cristo, porque Él es la verdad, el camino y la verdad y la vida. Y dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos delante de Dios, ¿no? Es lógico, es que no hay para dónde. ¿Cómo vamos a envanecernos y exaltarnos delante de Dios? Que eso es el orgullo humano y eso es lo que Satanás hizo, pero no tiene sentido común ninguno. Nosotros somos pequeñas criaturas humanas, bastante torpes, bastante inútiles, bastante ignorantes y bastante, pues, ¿qué decirte? Débiles, ¿no? Entonces, qué bueno es reconocer su grandeza, magnificarle y doblar rodilla delante de Él. Qué bueno. Yo les invito, y me gustaría, Jaime y Dani, que pongáis una alfombra ahí delante para los próximos cultos, y que antes de que empiece la reunión haya personas ahí de rodillas, clamando, pidiendo bendición al Señor para todos los que vengan a esta congregación. Eso en cada culto, empezando pues por las esposas de los pastores, y bueno, incluso el pastor si tiene la oportunidad, pero y que se añadan personas. Ustedes saben lo que cambiaría esto. Ay, amigo, ese es el incienso que llega a las narices de Dios, allá a su trono de gracia. Las oraciones de los santos es el incienso que sube al cielo y se impregna todo el lugar. Y si hacen eso, las personas que entren aquí dirán: ¿qué aire se respira aquí? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Qué notas? Pues es que la Shekinah, la unción, la presencia divina
llena la casa, llena el lugar. Amén. Y las personas lo notan y se quebrantan, piden perdón, perdonan y crecen. Así que, aparte de humillarnos delante de Dios, delante de los demás, no intentemos siempre salirnos con la nuestra cuando hay conversaciones. Esa es la tendencia de todos, es mantener nuestra opinión y si alguien tiene una opinión contraria es seguir peleando para que acepte la nuestra, ¿no? Sobre todo en las cosas que no tienen relevancia, ¿no? Porque yo me mantengo firme si se trata de palabra de Dios, pero si a la persona con la que ministro y le doy palabra de Dios no la recibe, pues procuro intentar no ser insistente y decir, bueno, ora que el Señor te muestre, yo oraré por ti. Pero nunca mirar a nadie por encima del hombro. Yo no soy más que tú. Hace poco un chico que se acaba de marchar, porque yo creo que, bueno, ha habido ahí un toque especial, ¿no? Al salir de la oficina. Es la única persona que ha salido. Digo, perdóname, Señor, si he sido yo el que le he hecho tropezar. Pero al salir me dice, eminencia, cuántas ganas tenía de saludarlo. Eminencia, digo, pero por favor, no me digas eminencia. Me siento mal. Si quieres fastidiarme, mejor. Dije, si yo soy un burrito para Jesús. Si yo soy un siervo inútil, eminencia. Él es el eminente. Es Cristo el único que... Y después, como llevaba dos pendientes, le dije, ¿me permites que te haga un favor? Mira, eso que llevas en las orejas es una señal de esclavitud. Se lo ponía a los esclavos hace miles de años, a los hombres que compraban y vendían en el mercado. No eres un esclavo, tú no eres un esclavo. Por favor, no le muestres al enemigo que sí que lo eres. Y claro, quería razonar conmigo, ¿no? Y yo le dije, mira, tú eres libre, pero tú no eres esclavo, tú decides. Pero esa es la señal que estás dando. En fin, ¿quién es suficiente? Y parece ser que en algún momento dado ha reflexionado, enseñándoles a ser humildes, porque los humildes son obedientes. Si quieres enseñar a alguien a obedecer la palabra de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, y no ha aprendido a ser humilde, no va a obedecer. Para obedecer hace falta humildad. La rebelión es la madre de la desobediencia. Y la desobediencia es la madre de todos los pecados. Todos los desastres del hombre es por no obedecer a Dios. Y por eso Él insiste que a Él no le agradan los sacrificios y ritos y religiosidades, sino que le obedezcamos. Primero porque nos ama y Él conoce mejor que nosotros que obedecerle es nuestro bien. Es la forma de ser benditos y felices. Así que, pero hay que enseñar a obedecer, y eso es lo que hacemos con nuestros niños de pequeños. Yo no les dediqué tiempo cuando eran pequeños porque yo era un perdido, pero mi esposa sí. Y obedecerles a que, pues eso, empiezas por cosas tan sencillas donde les evitas de peligros, ¿no? Que no metan los dedos en un enchufe tan sencillo. Claro que le pones unos tapones que no los pueda quitar, pero enseñarles a obedecer, buscando su beneficio, y para hacer discípulos es fundamental. Tenemos en Romanos capítulo 1
Dice así Pablo, siervo de Jesucristo, versículo 1 en adelante, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué hemos recibido la gracia? Para luego irnos a la desgracia de la desobediencia. Porque no hay buena suerte ni mala suerte, hay gracia y desgracia. La gracia de Dios nos da el poder del Espíritu para obedecer cuando nosotros, en nuestra naturaleza, no podíamos obedecer esa voluntad de Cristo. Por mucho que quiera uno ser cristiano, no puede. Por mucho que uno quiera ser buen hijo de Dios, no puede. Pero si recibimos la gracia, el Espíritu de Dios hace posible que tú y yo seamos buenos hijos de Dios y honremos a nuestro Padre Celestial obedeciéndole. Así que la gracia la recibimos, y el don, el ministerio y la identidad de ser hijos de Dios lo recibimos para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, no obligados, no por fuerza de religión y de orden y mando, sino por amor de su nombre. Y obedecer a la fe es obedecer a la voluntad de Dios, la palabra que Dios nos da, con la cual si la oímos y la guardamos, la aceptamos, recibimos la fe para cumplirla, obedecerla. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que resulta que obedeciendo a la fe estamos obedeciendo a la palabra que se nos dio, con la cual recibimos esa fe. Así que, hermanos, enseñar a obedecer, enseñar a nuestros seres queridos, incluso a los niños desde muy niños, a esforzarse, a no ser unos vagos, caprichosos y estar todo el día sin querer recibir ni la más mínima responsabilidad, enseñarles a doblar su ropita, colocar bien su cuarto, enseñarles a cómo comer, que no saben. No saben. Ya conocemos que cuando aprenden a comer, comen con las manos. Es triste que en África se han acostumbrado tanto a comer con las manos que aun con 50 años no saben, les gusta tocar la comida y comer con las manos. Bueno, yo no lo critico, pero pues hay que saber usar el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Más que nada también porque una vez que aprendes, resulta que te das cuenta de que es más digno y de mejor testimonio para otros. Pero enseñarles, fíjate, cuánto necesitamos aprender todavía. Y por eso, si tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, de la palabra de Dios, comemos y damos de comer. Recibimos enseñanza nueva que no conocíamos y la transmitimos. Eso es ser pastor, maestro, apóstol, profeta o cualquier ministro de Dios. Y a eso es ser padre de familia y madre de familia. Enseñar. Aprender para almacenar ahí no tiene mucho sentido. Aprender para enseñar. Y enseñarles a ser esforzados. Son muchas veces las que han acusado a Europa del Sur,
los orgullosos de Europa del Norte, esos son unos vagos, todo el día fiesta, todo el día juerga. Pero resulta que yo viví en el País Vasco 25 años y eso decían muchos de Madrid para abajo, África, todos vagos. Esto es repugnante. Ahora bien, hay que ir también a conocer las estadísticas. ¿Qué productividad y qué honorabilidad laboral tienen los alemanes, los suecos o los nórdicos con respecto a los españoles? Esta es la realidad. ¿Qué absentismo laboral hay en los países? ¿Y en España? ¿En dónde hay más absentismo? En donde hay más fiesta. Y esto es tremendo. Mira que me gusta la gente andaluza porque son alegres y claro, son tan alegres que viva la pepa, pero no todos, pero hay gente muy esforzada allí también. Nosotros tenemos muchos andaluces por el mundo igual que vascos, pero ¿qué imagen da a un perezoso? ¿Qué imagen da? Pues de ser un pobre desgraciado, alguien que no tiene ánimo, no tiene entusiasmo, no se esfuerza. La vida hay que esforzarse. Hasta para salir del vientre se tiene que esforzar. El hijo y la madre sobre todo, para sacarlo. Todo es esfuerzo. Hay esfuerzos diabólicos en los cuales se esfuerzan millones y millones para robar, matar y se esfuerzan tremendamente. Y hace falta mucho esfuerzo para hacer el mal. Y yo tengo que sufrir que miles y miles de drogadictos que se esforzaban, vamos, sin dormir, lo que sea, para traficar, robar y drogarse, después, cuando son transformados en niños del Señor, a algunos hay que volverles a enseñar. Oye, ahora esfuérzate para el bien, porque no veas, antes te esforzabas en la carne. Esfuérzate ahora para Cristo. Y yo siempre les repito a los discípulos y a ustedes ahora, pues la palabra que grabó en mi corazón al principio de este ministerio el Señor y que fue determinante para mi vida hace 42 años y me dijo Josué 1:6, solo que te esfuerces y que seas valiente y yo te respaldaré en todo lo que emprendas. Y no se me olvida porque la tendencia de nuestra naturaleza es acomodarse, sofá, patatas fritas y televisión, yo no sé por decir algo, otros fútbol, otros esto, lo otro, y ir relajándose. Y resulta que cuando un atleta se esfuerza y consigue una buena marca, si no sigue esforzándose más para superar su propia marca, ahí comienza su decadencia. Y resulta que después intenta volver a lograr la marca que consiguió y ya no la consigue. Y va para atrás, para atrás. O crecemos, o menguamos, o decrecemos. Y Jesús, desde el principio de la creación, creced y multiplicaos. Y hay que crecer también en capacidad. Por eso dice, ensancha tu corazón, para que crezcamos en amar más a Dios y al prójimo. Y necesitamos ejercitar más todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para dar más beneficio a nuestro Dios y para bendecir más al prójimo. Siempre podemos hacer más de lo que hacemos. Y es importantísimo, ¿no?, que nuestros niños aprendan a ser esforzados ya desde niños. Y que no lleguen chicas al matrimonio que no saben freír un huevo. No, por favor, esfuérzate y aprende a cocinar, porque si no, le vas a hacer un desgraciado a tu marido. Pero vamos, es que esto está clarísimo. Les digo a las chicas riéndome,
Y se lo dije allí en lo alto, en La Paz. Había un montón de chicas en nuestro centro que estaban cocinando. Digo, qué bien que están ustedes aprendiendo a cocinar. Claro, porque una drogadicta, ¿tú crees que sabe cocinar o ha aprendido a cocinar o se ha preocupado por eso? Vamos, come un sándwich que encuentra en cualquier lado o hace lo que sea. La única obsesión es droga. Y yo les dije que bueno, que aprendan ustedes a cocinar. Yo les digo a las chicas que viven en la comunidad donde yo vivo, no sé si son 20 o 30, no sé cuántas, si ustedes no aprenden a cocinar, yo por lo menos no voy a dar la bendición para que se casen. Aunque si ustedes se casan allá, ustedes. Porque claro, no voy a ser partícipe de una desgracia para un hombre. Aunque también aconsejo que los hombres aprendamos a cocinar. También. Claro, es más, ayer se lo decía yo a mi nieto más pequeño, que es su máquina, me abrasa preguntas, ¿no? Y claro, ayer, curiosamente, pues hablábamos de cocinar y la abuela que bien cocina, mi mujer y tal. Digo, y tú tienes que aprender a cocinar, porque imagínate que mañana mamá pues está enferma. Pero es que mi papá también sabe cocinar. Mi hijo mayor. Digo, qué pájaro el tío. Digo, pero imagínate que tu mamá está enferma y tu papá está de viaje. ¿Y entonces qué? Claro. Entonces ya se da cuenta. Y dice, pues tendré que aprender a cocinar. Tiene 5 o 6 años. Qué bueno es esforzarse para no ser carga a los demás y llevar cada vez más carga de los demás. Cada vez se puede llevar más carga porque el Señor ensancha tus hombros, ensancha la capacidad y aumenta nuestras fuerzas. Es así. Por eso, pues hoy acabamos de llegar y ya estamos pensando, mi mujer y yo, en el retiro de Esther, que si Dios quiere será el próximo 1, 2 y 3, dentro de nada, en el Hotel de Toledo, ¿no? Ya estamos preparándonos para ese maratón. Así que fíjate tú, mujeres extraordinarias, es el lema. Es un buen lema. Aprovecho para decirles que pueden apuntarse, ¿no? Pero esforzarnos es bueno porque resulta que ni siquiera los que somos ya muy mayores nos podemos refugiar en decir es que yo ya soy mayor. No. ¿Por qué? Porque el Señor promete que los jóvenes se cansarán, pero los que confían en el Señor, aunque sean ancianos, tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Miren, subir en el alto, desde el alto a lo más alto, a pie, cuando no hay oxígeno, es un prodigio, a 4.000 y pico metros de altura. Y créanme, estas patitas de burrillo me llevaban hasta la picota. Entonces es gracia de Dios, ¿no? Yo no soy más bien debilucho de contar a mi infancia, pero es la gracia de Dios que te fortalece y que nuestro cuerpo se gasta, pero el hombre interior se renueva y crece y es potenciado por el Espíritu Santo. Así que enseñándoles a ser valientes también. Claro, yo no puedo enseñarle a mi nietito Marquitos a ser valiente en el cole, porque todavía es muy niño. Pero, por ejemplo, aquí está Naroa, la hija de Dani, que ella es valiente y no le permite a la profesora que la diga, pues eso, que venimos del orangután, sin callar. No, o qué sé yo, o que
que da igual ser hombre que mujer, que no pasa nada, que puedes ser lo que quieras. No, no, no. Además, ella es muy valiente especialmente y no se calla. Y así mis nietos les han cantado a las 40, pues con toda tranquilidad y sencillez a los profesores, porque no se les puede tolerar y callar ante barbaridades que contaminan. Porque además, si un joven no aprende a ser valiente, entonces se acostumbra a callar, a consentir, a ser un cobarde y a hacerse cómplice. Y como resulta que machacan y machacan y machacan, al cabo del tiempo han sido cómplices de un montón de mentiras, de injusticia, de barbaridades. Y no es extrañar que después se conviertan en eso. Como ya están acostumbrados a consentir y a cobardarse y callar, acaban siendo cobardes. Miren, no seamos cobardes. No, bienaventurado el que es defensor de la verdad y la justicia. Bienaventurado incluso aquellos que padecen persecución por causa de mi nombre y por causa de la verdad y de la justicia. Gozaos y alegraos, porque grande galardón tenéis en el reino de los cielos. Son bienaventuranzas de Cristo. Valientes. Y en este tiempo hacen falta muchos valientes. Y quiero terminar con, pues enseñarles a usar los dones naturales que todos tienen. Todos los tienen. Y por eso leo Éxodo 31. Primero, me imagino que todos ustedes, cada uno tiene su don, y uno pues es mecánico, el otro es, qué sé yo, informático, lo que sea, ¿no? Entonces, dice primero Éxodo 31 del 1 en adelante, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y luego continúa diciendo otras muchas cualidades a otros de los que está hablando, ¿no? Y todo con el plan de construir el templo, la casa de Dios. Y yo digo con el plan de construir la iglesia, edificarnos unos a otros. Con tus talentos tú me bendices, con los míos yo te bendigo. Y nos edificamos unos a otros. Qué hermoso poder tejer una red de conocimientos y de profesionalidades para que haya un beneficio mutuo y un crecimiento económico importante. Eso es remar. Y por eso remar está siendo una locura mundial, con más de 1.500 empresas en las cuales los que vivimos en comunidad pues hemos puesto lo poco que somos al servicio de Dios, y Él lo multiplica y nos potencia los dones, talentos, dracmas, minas, las capacidades físicas, psíquicas, intelectuales y espirituales, para que nos coyuntemos y tengamos un network de pueblo, de familia. Bendito, bendita en Cristo Jesús. Amén. En la misma manera, enseñar el uso de los dones sobrenaturales, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1, dice, procurad todos los dones sobrenaturales, pero sobre todo que profeticéis. Así que, qué bueno enseñarles dones sobrenaturales a aquellos que realmente quieren ser discípulos de Cristo, llevarles al bautismo del Espíritu Santo y hacerles ver que todo bautizado en el Espíritu recibe un don sobrenatural, o varios, milagroso, que nadie puede, sin la gracia de Dios, puede tener. Ningún científico, nadie lo puede conseguir. Y que ores por un enfermo, el Señor lo sane, que
eches a un demonio de un endemoniado y tenga que salir corriendo, etcétera, etcétera. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Quieres enseñar? ¿Quieres ser discípulo de Cristo? ¿Quieres hacer discípulos a otros? Porque quiero recordarte que Jesús recorría las ciudades, las aldeas. Sí, como está escrito en Mateo 9:35. Y se entristeció porque veía multitudes por todas partes, como yo veo. Esto está lleno de personas, una multitud para este lugar, pero así multitudes por todos los lados, de donde viajo. Y porque vio a las multitudes que eran como ovejas descarriadas, sin tener pastor que las guiara, sin saber cuál era la función por la cual Dios las creó y dio su vida para salvarlos. Entiende cuál es ese plan de Dios. No tiene otro: hacer discípulos, hijos que trabajen con Él y para Él. Y entonces les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, las necesidades son inmensas por todo el mundo. Esto revienta, esto va a ser terrible, multitudes y multitudes desamparadas necesitando socorro. Pero ¿quién las va a socorrer? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Orad al Padre de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Tú quieres hoy pedirle al Padre que envíe obreros a la mies? Pues a Ucrania, a Turquía, Libia, pues a Guatemala, a donde sea. El mundo se está haciendo pedazos. O aquí, a las calles, barrios de Madrid y ciudades de España, donde se van a amontonar multitudes desamparadas. ¿Quieres orar conmigo al Padre? Ponte de pie, por favor, para pedirle: Padre, Padre, Padre Santo. Shaita, Padre, Padre. Y di conmigo: Padre bueno, la mies es mucha, los obreros son pocos. Tú necesitas obreros, no necesitas creyentes. Tú necesitas discípulos, obreros. Por favor, Padre. Dilo. Por favor, Padre, envía obreros a la mies. Y di: envía a otro. A mí no me envíes. Te pillé. Te has puesto de pie para pedir que envíe obreros a la mies. No podrás hacerlo si tú no quieres ser un obrero. ¿Entiendes ahora? No podrás ser consecuente tu petición, porque sería como decir: envía a otro. A mí no me envíes. Os ruego, por favor, que le digáis a Jesucristo: quiero agradarte y ser discípulo tuyo. No quiero que me llame más cristiano, que eso fue un insulto de los antíocos. Quiero ser discípulo tuyo, quiero ser fiel discípulo tuyo, Dios mío. Tómame para ti, en la forma en que tú, Señor, creas conveniente y mejor. Tú me guiarás y tú me proveerás lo necesario y me protegerás. Levanta tu mano al cielo para decírselo: Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad, Dios mío. No quiero ser un creyente religioso. Quiero ser un discípulo obediente, fiel a tu voluntad, Padre. Por favor, agarra a estas personas, enamóralas, apasionalas y tómalas para servirte. Y haz de ellos discípulos tuyos, ministros, oh Señor, ayudadores, socorristas, benditos
mensajeros de tu reino y de tu justicia, embajadores tuyos. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.